presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto saludarlos una vez más para compartir con ustedes el resumen de la lección número 10 de esta serie de lecciones de la Biblia titulada El amor y la justicia de Dios. Hace una semana comenzamos hablando del conflicto cósmico y el estudio de esta semana nos ha llevado a ver las reglas del conflicto. O sea, extendernos un poco más para ver qué están haciendo los que están en este conflicto entre el bien y el mal, cuáles son los factores, cuáles son los acontecimientos, muchas cosas que rodean este conflicto, y lo vamos a estudiar en este resumen de lo que ha sido esta lección. Comencemos hablando que Dios quería que su pueblo se mantuviese alejado de las naciones paganas, porque estas naciones que lo rodeaban tenían dioses falsos. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Sacrificaban. A esos dioses presentaban sacrificios aún humanos. A sus hijos los presentaban en sacrificio. Y sabemos que tristemente el pueblo de Israel fue permitiendo esa idolatría, y muchos de los líderes, de los gobernantes, de los que estaban dirigiendo el pueblo de Israel, terminaron haciendo lo mismo, sacrificando a ídolos, y el pueblo también se fue tras esos dioses. Pero ¿a quién realmente sacrificaban? ¿A una figura hecha de piedra? ¿A un Dios construido y formado por seres humanos? No. La Biblia dice que quienes están detrás de eso son los demonios. Y escucha lo que dicen estos textos. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. En el libro de Deuteronomio dice esto. Sacrificaron a demonios. Los demonios son los que hacen atrayente ese culto a dioses paganos. Y en la carta a los Corintios, cuando Pablo está enseñando de esos sacrificios que hacían los gentiles, dice, lo que sacrificaban los gentiles a los demonios lo sacrificaban y no a Dios. En la Biblia hay muchos textos que se refieren a la idolatría, a dioses extraños. Son textos acerca de un conflicto, acerca de una lucha entre el bien y el mal. Debemos entender que el enemigo está detrás de esos cultos religiosos, de esas prácticas idolátricas. Es el enemigo el que está detrás de todo eso, y él se encarga de presentar esa atracción a los seres humanos, y estos van tras esas prácticas idolátricas que realmente lo que están haciendo es alejarlos de Dios. Y decimos que el enemigo pues está enfocado en hacerle la guerra al pueblo de Dios, en detener a los ángeles cuando ellos quieren intervenir a favor del pueblo de Dios. Muchas veces Dios envía ángeles, pero el enemigo interviene a través de gobernantes para atacar al pueblo de Dios. Está dirigiendo a hombres también que tienen poder, autoridad, concedido por él. La Biblia nos habla de esto en el libro de Apocalipsis, refiriéndose a una bestia que surgió del mar. La primera bestia de Apocalipsis es un poder político religioso. ¿Y quién le da el poder? El dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que fue arrojado del cielo y vino a esta tierra. El dragón le da la autoridad, el dragón le da su poder, le da su trono. O sea, en lugar de estar sentado ahí Satanás, está un hombre, una figura política religiosa que tiene un gobierno, que comanda una hueste para atacar al pueblo de Dios. Tiene poder y autoridad concedida por el dragón. Está deseoso de destruir al pueblo de Dios, y dice allí que aparte de darle su poder, su trono, autoridad, también le dio una boca para que hablara arrogancias y blasfemias en contra de Dios. Y también usurpó el culto a Dios. Y también quitó la adoración correcta en el día de reposo sábado para ponerla en una adoración
del día domingo, colocación de un día impuesto por hombres, todo en contra del pueblo de Dios, poder político religioso, con la apariencia de una iglesia, con una presentación bonita para que nadie piense que está haciendo las cosas incorrectas, como lo mismo que dijimos cuando sacrificaban los gentiles, sacrificaban a los demonios y no a Dios, dice Pablo, porque en la mente de ellos estamos adorando a Dios. No, no están adorando a Dios, están adorando a los demonios. Y el poder político religioso se ha encargado también de decir es el culto a Dios, es la adoración a Dios, es el día domingo, día de adoración a Dios. No, no es así. Es un engaño del enemigo, es una estrategia del enemigo y él no se presenta, sino que él coloca sus emisarios. Siempre el enemigo quiere pasar inadvertido, que no lo vean, que no sepan que él es el que está. Ahí están los que están trabajando para hacer guerra contra el pueblo de Dios. Aquí se menciona en este día que ese poder político religioso hizo guerra contra el pueblo de Dios y quiso exterminar a todos aquellos que se mantenían fieles a Dios, en la observancia de la ley de Dios, en la adoración correcta a Dios, en nombre de la iglesia. Imagínate, en nombre de la iglesia, atacar al pueblo de Dios. Eso fue un periodo triste en la historia de este mundo, pero lo que vamos a destacar es que Dios le puso límite, porque dice la Escritura que le fue a hacer guerra al pueblo de Dios por un periodo de 42 meses. Y también dice que fue 1260 días, que es la misma cantidad. 42 por 30, 1260. Eso nos dice que Dios le pone un límite. De allí no vas a pasar. Ese tiempo vas a tener autoridad, vas a tener poder, se va a demostrar quién realmente eres y de allí no vas a pasar. Entonces Dios se encarga de los acontecimientos para conceder nuevamente la oportunidad de que las personas conozcan al Dios verdadero y se levanta la reforma y ya en otras ocasiones hemos estudiado, pero Dios se encarga de ponerle un límite. Hay un personaje en la Biblia que nos va a presentar qué es lo que sucede en este conflicto. Porque estamos hablando de las reglas, estamos hablando de los límites. Y en la historia de Job, entonces podemos entender un poco de esto. Satanás rodea la tierra, está allí deseoso de atacar al pueblo de Dios, de destruirlo para que ellos nieguen a Dios, se separen de Dios y se coloquen del lado del enemigo. Se presenta delante de Dios y Dios conversa con él y en la conversación Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Temeroso, obediente, correcto. Y Satanás dice, lo hace, pero no es por gusto, no es de balde, es que lo ha rodeado de bienes y le has concedido muchas cosas y entonces por eso te adora, por eso te sirve. Y Dios dice, no, no es así. Job me sirve porque realmente me ama. Job presenta adoración porque realmente me ama y lo hace de todo corazón. Y entonces Dios le da permiso al enemigo para que destruya los bienes materiales y es más, quita la vida a los hijos de Job, pero no puede tocar a Job. Ya sabemos que se encarga de provocar vientos, de destruir las cosas que Job tenía, pero Job no peca, Job no maldice a Dios, nada. Job reconoce que la soberanía la tiene Dios. Y él dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, dice la Escritura. Entonces Satanás enfurecido porque no pudo derrotar a Job, porque a otros seres humanos, cuando pierden un ser querido, uno, y no Job que perdió a todos sus hijos, o cuando seres humanos pierden un negocio, cuando los seres humanos se viene abajo la casa donde vivían, o alguna tragedia, entonces ya no. ¿Para qué seguir a Dios? Dios no me cuidó, Dios no me acompañó, Dios no me ama. Satanás ahora le dice, pero si dejas que sea piel por piel, vas a ver cómo te maldice.
Y entonces Dios le dice, está bien, puedes tocar su cuerpo, pero no le vas a quitar la vida. Y Satanás hiere a Job con una enfermedad maligna que daña el cuerpo de Job, que lo está destruyendo poco a poco. La esposa de Job dice, maldice a Dios y muérete ya que termine su vida. Este sufrimiento, este dolor, los amigos de Job se presentan para señalar a Job, para decirle, eres un pecador, por eso te está sucediendo esto. Pero Job mantiene su integridad, extraordinaria, la actitud correcta de Job. Por eso Dios dijo, dale, puedes, yo conozco quién es Job. Y Job dice, no entiendo lo que pasa, pero yo sí sé que mi Redentor vive. Y si muero, mi Redentor me levantará entre los muertos. Qué hombre, qué experiencia de vida, qué cercanía con Dios, qué fe en su Creador. Humano, estuvo allí en momentos difíciles, vinieron ataques a su mente, pasaron muchas cosas, dijo, mejor no hubiera nacido, tantas cosas que pasaron, pero no claudicó. Nosotros, tal vez con una cosa muy pequeña, claudicamos. Pero debemos recordar, y traigo a la mente, y en una ocasión de esta, lo que dice la Escritura en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, porque no nos ha sobrevenido ninguna prueba que sea mayor de lo que podemos soportar. Dios nos dará juntamente con la prueba la salida. Y el enemigo se va a encargar de que nosotros suframos, perdamos, lloremos, estemos enfermos, todo queriendo que eso nos separe de Dios. Pero Dios dice, la prueba que puedes soportar es de este nivel. La prueba que puede soportar es de este otro nivel. Lo que puede mantenerse todavía él estable y su fe no va a claudicar es esta prueba. Dios conoce nuestros límites y le pone límites a Satanás también. Y por eso le dice, no toques su vida. Te permito hacer otras cosas, pero solo hasta allí. Dios tiene el control de las cosas. No vemos nosotros eso. Job no lo veía en el gran conflicto, pero eso estaba sucediendo. Satanás atacando, queriendo que el ser humano se quede. La prueba nunca va a ser mayor de lo que podemos soportar. Ese es el amor de Dios, diciendo, solo soporta esto, solo eso le permite al enemigo. Y de allí ya no más, porque Dios nos ama de una manera extraordinaria. Y entonces dice, sí, soporta este nivel, este tiempo, esta enfermedad, y quiero que se mantenga. Hay quienes, pues, tristemente en una prueba pequeña, o en una prueba tal vez un poquito más difícil de lo que imaginamos, pero olvidamos que ahí está Dios y olvidamos que ese es el ataque del enemigo que quiere que dejemos de servir a Dios. Satanás se ha considerado el gobernante temporal de este mundo y por eso se encarga de hacer de los gobernantes terrenales sus instrumentos, de los líderes religiosos también sus instrumentos, de esa bestia que apareció en el pasado y también de la que surgirá en el futuro. Todo eso que nosotros conocemos que es parte del conflicto del cual narra Apocalipsis y también en parte el libro de Daniel, quien está detrás es Satanás. Jesús mismo dijo que era el príncipe de este mundo. ¿Qué será Satanás? El príncipe de las tinieblas, el gobernante temporal, pero temporal. Recordemos, temporal. Por eso Jesús dijo, es el gobernante de este mundo, pero es temporal. Esto ha sucedido porque los seres humanos, al obedecer, al caer en tentación, al separarnos de Dios, entonces los seres humanos se colocan del lado de Satanás. Entonces Satanás dijo, son mis súbditos y pasa a ser el gobernante de este mundo. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, entonces él comenzó a sentirse como el que tiene la autoridad y se atrevió a decirle a Jesús, todos esos reinos te daré. O sea, son mis reinos. Pero recordemos, es temporal. Porque mientras Satanás trata de establecer un reino del mal, las tinieblas, la mentira, el error, el engaño, Jesús está estableciendo un reino de gracia
Y Jesús habló del reino de los cielos. Y Jesús habló de un reino donde nosotros tenemos la oportunidad de estar. El reino de Jesús. Un reino de verdad. Un reino de luz. Un reino de vida. Que ya podemos comenzar a vivir esa experiencia en este mundo. Desde el momento que decidimos aceptar, creer en Él, entonces pertenecemos a su reino. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero nuestro pensamiento está en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas que Dios ha preparado. Temporalmente estamos en este mundo, así como el gobernante temporal de este mundo es Satanás. Pero ya sabemos que Jesús vino a este mundo. ¿Y con qué propósito vino Jesús? Bueno, vino a deshacer las obras del diablo. Vino a cumplir la misión de pagar la deuda del hombre. Vino a darnos libertad del cautiverio del pecado y vino a darnos salvación y vida eterna. Para eso vino Jesús. No vino a condenar, vino a salvar y vino a deshacer las obras del diablo. Él se ha encargado de atacar al ser humano. Tiene poder. El hombre es débil comparado con Satanás. Somos menor que los ángeles, dice el libro de Salmos, y entonces él, siendo un ángel, tiene poder. Pero nosotros contamos con uno que es más poderoso todavía que Satanás. ¿Quién es? Cristo Jesús. Él es más poderoso, ya lo derrotó en el cielo, lo derrotó en el desierto, lo derrotó en la cruz, y sabemos que pronto vendrá para destruir totalmente el pecado. Satanás sabe muy bien que él es un enemigo derrotado, pero no se da por vencido. Dice, todavía puedo cautivar más personas, todavía puedo esclavizar más personas, todavía puedo destruir más personas. Sabiendo que le queda poco tiempo, ha atacado con más fuerza. Pero es astuto y trata de pasar inadvertido, trata que no lo distingan. Se presenta como ángel de luz y los que trabajan para él también hacen señales, milagros, prodigios. ¿Y son quienes? Sus secuaces, sus compañeros, sus cómplices, ¿son quienes? Los demonios. Recuerda, hacen señales, hacen milagros, hacen prodigios y él se disfraza. La Biblia dice que también es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, que pone su mirada. Ahí está Job. Bueno, voy a atacar a Job. Ahí está este otro hijo de Dios, aquí vive otro hijo de Dios. Yo me voy a encargar de arruinarle su trabajo, me voy a encargar de arruinarle su vida, me voy a encargar de destruir su matrimonio, me voy a encargar. Pero si el cristiano confía en Dios, oramos a Dios, le pedimos fuerza a Dios, entonces Dios va a intervenir en favor nuestro para que no nos separemos de Él, para que no seamos derrotados por el enemigo. Él entra y como el hombre fuerte del cual dice Lucas, quiere llevarse el botín y está tomando el botín y quitándonos las cosas que Dios nos ha dado. Pero aparece uno más fuerte que él, que el ladrón, y le destruye y le quita el botín. ¿Quién es ese hombre más fuerte? Jesús, el Todopoderoso, el Conquistador, aparece y sujeta al hombre fuerte, dice, lo amarra y le quita el botín y le concede las bendiciones nuevamente a sus hijos. Así que entonces hay uno que es más poderoso y ese es Jesús. Y ese más poderoso quiere aparecer en favor nuestro. Estamos en un conflicto, hay reglas, hay límites. Ese conflicto, los límites los pone Dios. Satanás actúa conforme él es, un mentiroso, un engañador. Dios no va a actuar de esa manera. Es un conflicto donde no es una lucha de poderes, es un conflicto donde lo que está en disputa es el carácter de Dios, donde Satanás se ha encargado de difamar, de blasfemar, de calumniar a Dios, diciendo que Dios no es como realmente Él se presenta. Pero Dios, que conoce muy bien las cosas, una de esas reglas que Dios mismo ha establecido es que el mal tiene que llegar a madurar completamente y a demostrar a todos los seres creados que realmente Dios es verdadero, es un juez justo y que el enemigo va a ser destruido totalmente,
junto con el pecado y los pecadores. Todo va a ser destruido. Dios se va a encargar de hacer una limpieza completa. Dios va a crear un mundo nuevo, una tierra nueva, un cielo nuevo, dice la Biblia. Un lugar donde ya no habrá más muerte, ni dolor, ni tristeza. Nada de eso, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, dice la Escritura. Me gustó una ilustración que presentó la lección como enseñanza. Dios no va a hacer una limpieza incompleta. Dice, no va a poner la basura debajo de la alfombra, no. Dios va a hacer una limpieza completa. No va a esconder nada más por ahí algo. Dios va a quitar el pecado completamente y la Biblia dice que no quedará ni raíz ni rama. O sea, totalmente destruido. Hay límites, hay reglas. Nosotros los seres humanos tenemos la oportunidad de orar, de pedir a Dios su intervención y Dios lo va a hacer. Vamos a hablar un momento de algo que sucedió en Nazaret, el lugar donde se crió Jesús. Dice la Escritura que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí, como lo hubiese deseado. ¿Qué impidió? No fue el poder. Jesús tenía el poder para hacerlo, porque él oraba y Dios hacía las cosas a través de su Hijo. Pero fue la incredulidad de los habitantes de Nazaret, su falta de fe, el que ellos creyeron lo que dijeron los dirigentes religiosos de que Jesús no era quien decía ser. Entonces no creyeron que era hijo de Dios y eso impidió que Jesús hiciera muchas cosas en Nazaret. Y luego está el relato de el momento en que los discípulos no pudieron expulsar a un demonio de una persona que estaba poseída. Y entonces le preguntaron a Jesús qué era lo que había pasado y Jesús dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. O sea, reconocer que se necesita orar, que la oración puede hacer la diferencia, porque la oración le puede abrir las vías a Dios para que Dios intervenga. El enemigo está atacando, pero el cristiano ora, el cristiano ayuna, el cristiano sabe su necesidad de Dios, el cristiano deja de estar pensando nada más en las cosas terrenales y piensa en las cosas espirituales, y entonces al pedir con una oración ferviente, una oración de fe, entonces Dios dice, voy a actuar. Y envía ángeles, dice, ángeles poderosos, para que actúen en favor de sus hijos. Estamos en medio de un conflicto, es un conflicto real, es una lucha entre el bien y el mal, una lucha para demostrar que Dios es un juez justo, un ser amoroso, bondadoso, misericordioso, y que Satanás se ha encargado de engañar a los seres humanos y se ha llevado muchos del lado de él, como se llevó la tercera parte de ángeles y que ahora son sus demonios, pero al final quien va a triunfar es Dios. Así como ha puesto límites, así Dios ha establecido el día final y entonces ahí sabemos que el pecado ya no tendrá más parte y será destruido, el juicio de Dios se va a ejecutar y terminará con todo lo que es el mal y con Satanás en quien se originó el mal. Así que esperemos ese día, mientras ese momento glorioso llega, mantengámonos en oración, ayunemos, acerquémonos a Dios, entendamos que no podemos por nosotros mismos hacer que el enemigo se aleje, necesitamos la intervención divina y Dios quiere hacerlo porque nos ama y desea nuestra salvación. Gracias por estar siempre pendientes de lecciones de la Biblia. Te invitamos a que nos sigas viendo a través de UR Play, que puedas seguirnos a través de las redes sociales, que puedas escuchar la radio, que también puedas escucharnos a través del podcast, que puedas a través de la aplicación de Spotify seguir. Tenemos la oportunidad de muchas maneras presentar lecciones de la Biblia. Queremos que tú la escuches, que tú conozcas más a Dios y que la Biblia pueda, como palabra de Dios, entrar en tu mente y en tu corazón. Y estás invitado a que puedas asistir a la iglesia adventista más cercana a tu comunidad, a la que tú puedas ubicar y allí vas a recibir más alimento espiritual. Así que vamos a finalizar con palabra de oración este resumen de lecciones de la Biblia. Gracias, bendito Dios, porque tú nos explicas con claridad que existe un conflicto, pero que tú tienes el control de las cosas, tú pones los límites al enemigo y aunque pareciera que él está imperando y que el mal está creciendo, sabemos que esto es cuestión de tiempo.
porque el límite tú lo pones y tú has dicho hasta aquí llegará y se va a comprobar y todos vamos a reconocer que eres un Dios juez justo, maravilloso, misericordioso, compasivo y que está interesado en la salvación de cada uno de nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes en la decisión de estar del lado correcto, del lado de Jesús, y que todas aquellas propuestas del enemigo las podamos rechazar. Y aquellos momentos difíciles de nuestra vida, cuando el enemigo nos ataque, mantengamos la seguridad que tú estás con nosotros y aunque no vemos, sabemos que ahí está tu presencia, que tú vas a enviar ángeles para ayudarnos, que tú vas a hacer todo lo que sea posible para que nosotros pronto lleguemos al reino de los cielos. Te pedimos pues esta bendición de tu palabra, sea el alimento que muchos necesitan, pueda ser recibido en su mente y en sus corazones y produzca la salvación y la vida eterna. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Lecciones de la Biblia